Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de MATLAB Network. Soy Lynchton, host y creador de este programa. Sin duda alguna, en todas las familias existen historias y relatos que nos hacen pensar y tratar de imaginar qué hay después de la vida. A veces, por más escépticos que intentamos ser, las pruebas se materializan frente a nuestros ojos. Y es entonces cuando dudamos sobre lo que pensamos o creemos. En este capítulo te contaré más historias paranormales enviadas a mi correo por los escuchas, y en la medida de lo posible, trataré de catalogar las apariciones. Para comenzar este programa, empezaré con una historia que me enviaron desde San Luis Potosí, que dice: Cuando yo era muy pequeño, en ese entonces tenía como 8 años, solo tenía a mi hermano mayor. A la fecha ya tengo una hermana más chica. Estaba solo en la casa con mi hermano. Recuerdo que eran como las 9 p.m. Estábamos jugando PlayStation y en cierto momento me dio hambre y quise ir por algo de comer a la cocina. Mis papás habían salido y regresarían hasta más tarde, así que la casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el videojuego y la tele parecía ser la única fuente de luz también. Le dije a mi hermano que iría a la cocina por un cereal o unas galletas y que no tardaba en volver. Él, como buen hermano mayor, me pidió que le trajera algo también, pero no me acompañó. Recorrí el pasillo a oscuras y llegué a la cocina, donde prendí la luz. Busqué algo y encontré uno de esos tubos de galletas. Lo tomé y agarré 2 vasos, también para servir leche. Al final ya iba todo cargado y no pude ni apagar la luz de la cocina. Así que llevé todo a la sala donde estaba mi hermano y pretendía regresar a la cocina a apagar la luz. Iba por el pasillo y alcancé a ver que una silla se movió muy poquito, lo cual me sorprendió. Me quedé parado unos segundos esperando que volviera a ocurrir, pero no pasó nada. Seguí caminando con cautela y pues no había nada en la cocina. Volteé a todos lados, pero nada. Me tranquilicé y apagué la luz, pero al hacerlo estaba volteando al pasillo por donde volvería a la sala, y como si fuera una película de terror, vi una sombra, alta, como si tuviera una gabardina y un sombrero. Incluso tapaba un poco la luz que emitía la tele. Rápido prendí la luz de nuevo y no había nada ni nadie. En ese punto yo estaba súper asustado y le grité a mi hermano. Él vino rápido y le dije desde la sombra. No me creyó por obvias razones y él apagó la luz de nuevo para ver si era cierto, pero ya no había nada. Esa noche yo no quería dormir, pero el cansancio me ganó. A la mañana siguiente le conté a mis papás y noté algo. Me dijeron que no había sido nada, que no me asustara, pero tomaron una actitud diferente, como si me ocultaran algo. Muchos años después, mi papá me reveló que en esa casa, mucho tiempo antes de que yo naciera, vivía mi abuelito, o sea, su papá. Y él acostumbraba a vestir de esa manera, porque era de rancho, y siempre andaba a caballo. Desde que me contó eso, decidí adjudicar a que la sombra que tanto me asustó y me traumó de niño era de mi abuelito. Como recordarás, en el capítulo 2 te mencioné que las entidades más vistas en cuanto a presencias paranormales son las sombras. Tal vez un remanente de tu abuelito quedó plasmado en la estructura de la casa o algo así. Me gustaría saber si solamente tú llegaste a ver algo relacionado a él, o alguna otra persona vio algo en otra ocasión.
Sería interesante que nos contaras si hubo más apariciones. La siguiente historia nos habla de otro tipo de entidad denominada la mujer de blanco. De por sí, hablar de que alguien fue testigo de una aparición es algo ya extraño. Ahora imagínate que te dijera que estas entidades llamadas mujer de blanco cuentan con apariciones no solo en México, sino en todo el mundo. Tal vez la más famosa de nuestro país y algunos otros de Latinoamérica puede ser La Llorona, pero ella no es la única. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a un amigo. Aquí lo interesante es que él es súper ateo. No solamente no cree en Dios, sino que tampoco cree en los espíritus. Aunque la ciencia pudiera comprobar su existencia, él seguiría sin creer. Dicho esto, aquí está la historia. Estábamos trabajando juntos un día y él me estaba contando de un día que él iba de camino a su casa de otro lugar. Una carretera por la que él iba manejando su carro es conocida por los locales por ser súper terrorífica. Pasa incluso por en medio de un bosque y no hay luces que iluminen el camino. Si no hay luna de noche, incluso parece que estás nadando en completa oscuridad. Y peor aún, por los costados de la carretera hay zanjas tan profundas y con un lodo tan oscuro y pegajoso que lo hace perfecto para ocultar un cuerpo ahí. Y lo digo porque con anterioridad ha ocurrido. Él manejaba por este camino, acelerando porque era tarde y él estaba ya muy cansado. Dobló en una curva y de repente una mujer apareció de la nada ante sus faros. Él frenó rápido. El coche derrapó haciendo el chillido típico de las llantas y se detuvo, no sin antes haber golpeado a la mujer, o al menos aparentemente haber golpeado a la mujer, porque no hay señales de daño en el auto. Se baja rápido para buscar a la mujer, pensando incluso que la había matado, pero no hay ninguna mujer. El parachoques está limpio. Comprueba las zanjas al costado del camino usando la poca luz de los faros y no hay nada. Absolutamente nada. Confundido vuelve al coche y se va a casa. Al día siguiente, cuando sale el sol, regresa en busca de pruebas si golpeó algo. No hay ni una sola pista. Mira las noticias para ver si alguien informa de un cuerpo encontrado, pero no dicen nada. Él no sabe qué hacer o qué pensar. Otro compañero de trabajo que escucha la plática interrumpe diciendo: hay una mujer de blanco a la que le gusta saltar delante de los coches. Por eso nunca conduzco ahí de noche. Odio a los fantasmas. Pienso en mi amigo escéptico. Había sido testigo de la dama de blanco. Incluso ahora que lo ha presenciado por sí mismo, todavía dice que no era un fantasma. Admite que no sabe exactamente qué era, pero de nuevo, no era un fantasma. Saludos de aquí de Guadalajara. Mi nombre es Roberto y tengo una historia que quisiera contarte. Nos pasó a mí y a un compañero de trabajo. Estábamos trabajando en una clínica médica de guardias de seguridad, por lo que estábamos la mayor parte del tiempo en un cuarto donde están los monitores para ver las cámaras. Pues una noche estábamos ahí. Todo iba con normalidad. Mi compañero estaba dando un rondín por los pasillos y en algunas cámaras se veía cuando pasaba. Pues resulta que en una de esas vi que llegó a una máquina expendedora en el comedor. Pero fue una sorpresa muy grande ver que había un médico ahí, casi al ladito de él. Me habló por su radio para preguntarme si necesitaba algo, a lo que le respondí que no. Pero le pregunté que quién era el doctor que estaba con él. Por la cámara vi que volteó a todos lados, incluso a donde yo veía que estaba el médico, pero me respondió que no había nadie.
Le dije que por la cámara estaba viendo que había alguien a su lado, y él volvió a responderme que no. Incluso él pensó que le estaba jugando una broma. Mi compañero regresó al cuarto de monitoreo, y lo que vi en la cámara fue que él pasó justo por donde estaba el supuesto doctor, y al pasar mi compañero, fue como si el cuerpo del médico se disolviera en el aire. Ya no se vio nada. Para mi mala suerte, ese video lo perdimos, si no te lo mandaría. Pero mi compañero sí lo pudo ver. Hasta la fecha él y yo recordamos esto con mucho horror, y cada que lo cuento me dan escalofríos y se me pone la piel de gallina. Roberto, me da mucho gusto que mandes tu historia. Sabes que este programa es para ti y para todas las personas que quieran mandar sus relatos. Y este tipo de historias es muy común, incluso tal cual como lo describes. Muchas veces se cree que en realidad se debe a un error de los circuitos de vigilancia que tienen un ligero fallo, y algunas imágenes se quedan plasmadas por falta de movimiento en los píxeles. Es algo complicado, pero algo así me he informado. Esta historia en particular me resulta imposible analizarla, por lo mismo que dices que no tienes el material en video. Pero sin embargo me resulta interesante. Tal vez podrías preguntar, investigar si hay algún otro caso de alguien que presenció algo similar, o buscar información de algún doctor que falleció y sea probable que su espíritu se mantenga aún recorriendo los pasillos de la clínica. Trabajo en una funeraria, que ya de por sí es algo de miedo para muchas personas. En una ocasión nos tocó que nos llevaron a un niño. Desconozco de qué falleció. El caso es que a mí me tocó hacer todo el proceso de embalsamamiento a mí sola, y ya de noche. Había otros compañeros, pero estaban en otras áreas. Este proceso para nosotros ya es sumamente normal, y pues no se puede decir que somos fríos, pero al fin de cuentas, alguien tiene que hacerlo. Justo estaba por terminar, y sentí claramente que alguien me jaló el cabello, y acto seguido se azotó la puerta del cuarto. Obviamente me asusté, pero traté de calmarme. Me asomé al pasillo y no vi a nadie. Al principio pensé que había sido algún compañero que me quiso jugar una broma. Un par de horas después, juro que escuché una risita por un pasillo, y otra luz se apagó. Yo pienso que sin dudas, ese niñito se había hecho presente de alguna manera, y aunque me asustó, pues son cosas y travesuras típicas de niños. Y una vez anterior, a un compañero le tocó que un viejito le agradeció por haber vestido y arreglado a su esposa que recién había fallecido. La cosa es que otro compañero le dijo que ese señor había fallecido como 3 meses antes, y lo fueron a velar al mismo lugar. Tal vez fue a acompañar a su esposa y mostrarle el camino. Muchas gracias por enviar tu historia. En muchas culturas y religiones, especialmente las relacionadas con lo católico o lo cristiano, se tiene esta creencia de que cuando falleces, tus seres queridos que murieron obviamente antes que tú, van a recibirte y acompañarte en el camino. Me parece que está un tanto romantizada esta idea y no hay manera certera de saber si esto es real, pero así es como lo cuentan. La siguiente historia incluso tiene un título. La persona que la mandó la llamó El amigo imaginario. Cuando mi hermano era pequeño, se refería a un niño que era su amigo. Él tenía 4 años y aún no entraba al kinder. Entonces era raro que mencionara esas cosas de que jugaba con alguien y que el niño hacía travesuras. Muchas veces mi mamá lo regañaba por mover las cosas de su lugar. Por ejemplo,
una vez que encontró la plancha abajo del lavadero. Le dijo que por qué la había puesto ahí, que si se mojaba se iba a descomponer. Mi hermano se refería a este niño con el nombre de Metu, y era extraño que, como mis papás lo enseñaron a escribir y leer antes de entrar al kinder, en varios libros mi hermano escribía ese nombre, y en uno en específico escribió: "Eso no se hace, Metu". Lo que a la fecha nos llama la atención es que incluso le ponía H antes de la E. Antes de enviarte esto se me ocurrió buscar ese nombre en Google, pero no encontré nada que me diera una pista. Hay muchos resultados, pero la verdad se me hacen irrelevantes y difíciles de conectarlos a la anécdota. En una ocasión hubo una fiesta familiar en mi casa y una de mis tías pidió usar el baño, a lo que mi mamá le dijo que usara el baño del segundo piso, porque estaría más privado. Ella subió y al bajar le mencionó algo a mi mamá, de que alguien le tocó la puerta. Y al ella responder que estaba ocupado, escuchaba una risa de niño pequeño y que corrían. Ella incluso dice que escuchaba los pasitos que avanzaban por el pasillo, pero no se escuchaba que regresaran. Solo se iban y casi de inmediato le tocaban la puerta de nuevo. Le ocurrió 3 veces y al salir del baño, ya un tanto molesta, no había nadie, ni una señal de que hubiera un niño jugando una broma. Lo extraño es que mi hermano estaba dormido en el sillón y mis otros 2 sobrinos no habían subido para nada. Los interrogamos, pero había testigos de que habían estado en el patio todo el tiempo. Mis papás comenzaron a poner agua bendita en la casa. Decían que seguramente era un demonio. Yo más bien creo que el responsable era Metu. Son varias las historias que he leído sobre este tipo de casos. Y la verdad es que tu idea no se me hace tan loca o tan descabellada. Hay un término budista que se refiere a una entidad que básicamente fue creada por la imaginación de alguien. Esta entidad, por llamarlo de alguna manera, se conoce como tulpa. Es algo que está tan presente en la imaginación de una persona que a poco lo va haciendo real, al punto de que más personas pueden ser capaces de presenciarlo o de tener alguna interacción con él. Uno de los tulpas más famosos, por ejemplo, es Slenderman, que todo comenzó como un creepypasta, una historia ficticia que subieron a internet, que alguien se inventó, pero al correrse la voz la gente comenzó a decir que lo habían visto. Justo así ha ocurrido en distintos casos, y este podría ser uno de ellos. Incluso adjunto a esto, tengo una historia personal que me gustaría contar. Hubo un tiempo en el que yo solía trabajar solo en la empresa de mi familia, que es una fábrica de dulces. Y a veces me quedaba horas extras en la tarde mientras todos se iban a descansar. A veces ponía música para no estar en silencio y poder trabajar más a gusto. Pero llegaba a sentirme un poquito solo en ocasiones. Entonces yo me imaginaba que hablaba con alguien, una niña fantasma a la que llamé Charlotte. Todo esto fue a raíz de que había leído un libro llamado Ghost Girl, en el que la protagonista se llama tal cual Charlotte. Entonces yo me imaginaba que platicaba con ella, haciendo y respondiendo preguntas en mi propia mente, como si fuera ella la que las hacía o la que me respondía. Un día yo ya estaba terminando de trabajar, apagué la música, cerré la puerta de la bodega y estaba recogiendo lo que había quedado desordenado mientras una máquina se enfriaba para poder apagarla. Entonces, en lo que yo estaba esperando, me puse a hacer mi plática imaginaria con Charlotte. En esta plática recuerdo que yo le dije que hiciera algún tipo de manifestación y le prometí que no me iba a asustar,
Repetí mi petición un par de veces cuando de repente escuché un ruido, como si algo se hubiera caído adentro de la bodega que llevaba unos minutos que había cerrado. Tuve que romper mi promesa de no asustarme y me apagué todo rápido para irme. Ya con la cabeza fría empecé a analizar las cosas y no sabía si había sido lo que estuve evocando o solamente fue una coincidencia, algo que acomodé mal y se cayó por con naturalidad, pues, y solamente pues me asusté. La siguiente historia me la manda Bruno desde Aguascalientes, que hubo algunas personitas que escucharon mi capítulo de Real de Asientos y al parecer les gustó. Y este correo dice: Buen día, te mando mensaje porque me llamó mucho la atención de tu podcast y quise contar algo que me ocurrió a mí y a unos primos. Hace unos 3 años más o menos, fui con mis primos a un terreno a las afueras de la ciudad. Ahí está casi todo de terracería y apenas están construyendo algunas casas. Muchas llevan tiempo en obra negra, de que no les han construido más que las estructuras y las rejas. Pero de ahí en más, se puede decir que están abandonadas. Pues cierto día un primo tenía que ir para esa zona, porque iba a hacer una instalación de reja en una de las propiedades justamente. Ya tenía prácticamente terminado su trabajo y solo iba a hacer un ajuste final ya para terminar su trabajo y que le pagaran. Entonces yo y otro primo lo quisimos acompañar para de regreso ir a comer a algún lado. Entonces pues fuimos para allá y mi primo Jesús, que es quien instalaba las rejas, nos comenzó a contar que mientras hacía el trabajo le tocó quedarse un poco tarde y dado a que ahí no hay tanta iluminación como habría en las zonas más urbanizadas, pues desde las 8 más o menos ya se veía muy oscuro. Entonces un día se percató de que en una de las casas que estaban en obra negra había gente. La lograba ver a lo lejos y se veía movimiento en el segundo piso. Al menos unas 8 a 10 personas que estaban ahí. Y por las ventanas aún sin vidrio se veía que estaban prendiendo fuego, como si tuvieran una hoguera o algo. De repente pensó que tal vez era gente sin hogar que se refugiaba en donde podía, pero no estaba completamente seguro. Entonces, al contarnos eso, yo le insistí para que fuéramos a echar un ojo. Y después de insistirle mucho tiempo, mi primo y yo, aceptó. Estaba como unos 150 metros. Era una casa de 2 pisos. Aún no tenía techo hasta arriba. No tenía enjarre y se veían solo los ladrillos. Una pared tenía grafitis. Como dije, no había vidrios en las ventanas y las puertas eran solo los agujeros. Tampoco había reja o barda que delimitara el terreno, por lo que fue muy fácil entrar. Eran como las 3 de la tarde, por lo que había bastante iluminación, a pesar de que estaba algo nublado y con probabilidad de lluvia. Entramos a lo que sería la sala y comedor, y tenía potencial para ser una casa muy bonita. La cocina amplia, espacio para medio baño, todo se veía muy bien. Obviamente, haciendo todo el arreglo necesario. Pero al ir subiendo al segundo piso, de inmediato noté unas manchas oscuras en los escalones, como de gotas, y un olor muy feo. Eso me llamó la atención, pero igual continuamos subiendo. Con cautela llegamos y nos encontramos con algo que nos erizó la piel. Efectivamente, había una gran mancha de tiznado en el piso, señal de que habían estado quemando algo ahí. Había veladoras ya sin cera o con muy poca. Pero lo que más nos asustó, había un cadáver de una cabra sin cabeza. A todo su alrededor
había una gran mancha oscura del mismo color que las manchas de las escaleras. Miramos eso como por 5 segundos antes de que saliéramos de ahí, no corriendo, pero sí a prisa. Siempre había escuchado los rituales satánicos de brujería en obras negras, pero nunca creí poder presenciar una de estas escenas en realidad. Mi primo volvió tiempo después a hacer otro trabajo cerca de ahí, pero dice que ya no ha mirado nada en la casa, pero ni de broma volvería a entrar. Después de eso, fuimos con una señora a que nos hiciera una limpia. Yo la verdad no sé si creer este tipo de cosas, pero por si acaso sí lo hice. Saludos a mi mamá Betty y para ti también. Bruno, esto sin duda estoy seguro que te asustó muchísimo, pero tengo que hacerte una corrección en un par de cositas. El satanismo y la brujería son cosas diferentes. A pesar de que usualmente se les llega a ligar mucho en las leyendas, sí es algo que me gustaría aclarar. Realmente me impresiona mucho que te hayas topado junto con tus primos en una escena de este tipo, con tanta magnitud. Y pues sí, qué bueno que te hiciste una limpia por cualquier cosa, como dices. Estas prácticas de matar animales en rituales se suelen hacer por magos o brujas de cierto gremio de brujería, pero la realidad es que para mí, que también me considero bruja, se me hace algo innecesario y bastante arcaico. Muy bien recibidos tus saludos, Bruno, y claro que un saludo a tu mamá Betty. Si tú tienes alguna historia interesante que quieras contarme, puedes mandarla al correo cuéntaselo a la fogata @gmail.com, todo pegado. O de igual manera puedes dejármela en Facebook o Instagram, donde me encuentras como Cuéntaselo a la fogata. Asimismo quiero agradecer a todos los que me han mandado sus historias, que fueron enviando mientras hacía los otros capítulos, y es por eso que tardé hasta hoy para traer este capítulo. En el próximo episodio te contaré algunos sucesos con ovnis que también me han mandado y tal vez algunos casos reales documentados a lo largo de la historia de este mismo fenómeno. Sin más por el momento, me despido y bendecidos sean.